A menudo pienso en cuando la vida se sentía más simple y nuestra relación estaba llena de sueños compartidos y risas. Susan y yo solíamos sentarnos en el porche, bebiendo café y discutiendo nuestro futuro. Éramos jóvenes, ambiciosos y siempre nos hacíamos tiempo el uno para el otro a pesar de nuestros apretados horarios. Pero a lo largo de los años, nuestras carreras se apoderaron de nosotros y gradualmente nos distanciamos. Ignoramos la creciente distancia, siempre enfocándonos en el próximo proyecto o fecha límite, y ahora parece que estamos perdidos en nuestros mundos separados, luchando por reconectar. No puedo deshacerme de la incomodidad que he estado sintiendo últimamente. Susan pasó meses haciendo trabajo de campo en una remota comunidad de Utah, profundamente absorta en su investigación para el doctorado. Desde que regresó, ha estado consumida por su tesis, pasando todo su tiempo en su estudio, dejando nuestro hogar en silencio y distante. Me encuentro solo en mi escritorio lidiando con la creciente distancia entre nosotros. Siento que Susan está ignorando mis esfuerzos por abordar nuestros problemas y me estoy quedando sin formas de cerrar la brecha. Ahora un poco sobre nosotros. Soy Vicente Hernández, un geólogo que trabaja en exploración de petróleo. Soy bueno en lo que hago y fui reclutado justo después de salir de la escuela de posgrado. Susan, mi esposa, es académica, apasionada por la investigación y la enseñanza. Nos conocimos en la universidad en Colorado. Nos casamos hace 5 años y ambos seguimos nuestros títulos de maestría, el de ella en sociología y el mío en geología. A pesar de nuestros caminos diferentes, siempre nos hemos apoyado, pero últimamente las cosas han cambiado. Susan pasó 2 meses en Utah para su investigación, mucho más tiempo del planeado. No mantuvo el contacto, alegando que no tenía acceso a teléfonos o correo electrónico, lo cual parecía poco probable. Cuando regresó, se encerró en el estudio para concentrarse en su tesis y la comunicación entre nosotros ha sido mínima. He intentado acercarme, pero siento que ella me mantiene a distancia. Ella está investigando un grupo escindido de la iglesia mormona en una comunidad cerrada y, aunque entiendo la importancia de su trabajo, la forma en que lo está manejando nos está alejando aún más. Comencé a cuestionar si mi percepción de esa comunidad cerrada era precisa. ¿Cómo logró Susan, una forastera, ganar su confianza durante tanto tiempo? Quizás hicieron una excepción por ella. Sabían que los estaba investigando. Estas preguntas me intrigaban, pero Susan se negaba a discutir cualquier cosa relacionada con su investigación. Admiro su dedicación para completar su doctorado, pero algo se siente extraño desde que regresó. Su falta de comunicación me molesta y cuando lo mencioné, se irritó, dando a entender que no entendía la complejidad de su trabajo. No quería hablar de su estadía de 2 meses en absoluto. Antes de irse, me había compartido su plan de investigación, pero ahora, tras terminar su trabajo de campo, no quiere hablar de ello. Me sentí excluido de esta parte de nuestra vida. Preguntas simples y no amenazantes parecían ser un gran problema para ella. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que Susan estaba ocultando algo significativo. La tensión entre nosotros seguía creciendo y ella se volvió cada vez más secreta. Prometió explicarme todo después de que terminara su tesis, pero eso no me ofrecía consuelo. ¿Por qué no decírmelo ahora? Lo primero que noté cuando regresé fue su drástico cambio en apariencia. Antes se vestía como cualquier mujer de 26 años, con estilo, pero sin ser demasiado reveladora. Ahora usa ropa ultraconservadora, vestidos largos que le cubren el cuello y los tobillos, y ha dejado de usar maquillaje y perfume. Su hermoso cabello, que antes lucía suelto, ahora está recogido en un moño. Cuando comenté sobre su nuevo look, lo desestimó, diciendo que le gustaba el estilo más conservador y que le ayudaba a mantenerse en la mentalidad para su investigación. Por la noche no era diferente, usaba sencillos camisones largos y rehusaba cualquier cercanía, alegando que interferiría con sus emociones y su investigación. A pesar de mis esfuerzos, ella seguía distante, más enfocada en su tesis que en nuestra relación. Nuestra casa ya no se sentía como un hogar. Susan también había contraído una infección estomacal durante su viaje de investigación. Frecuentemente se sentía nauseabunda, pero se negaba a ver a un médico, diciendo que ahora se sentía mejor. Su repentina e intensa concentración en terminar su tesis me sorprendía, especialmente porque le quedaban 2 años para completarla. Cuando cuestioné su prisa, dijo que quería volver a enseñar en la escuela secundaria en otoño y necesitaba su título para entonces. Aunque esa explicación tenía cierto sentido, no encajaba del todo. Siempre discutíamos las decisiones importantes juntos, pero ahora ella las estaba tomando sola, lo que tensaba aún más nuestro matrimonio. Cuando le pregunté dónde estaba solicitando trabajo como profesora, dijo que aún no había decidido y que estaba demasiado ocupada para investigar al respecto. Ofrecí ayudarla, pero me dijo firmemente que no interfiriera y que lo manejaría a su tiempo. El enfoque de Susan en completar su tesis y obtener su título parecía eclipsar todo lo demás, incluida nuestra relación. Me sentía excluido de sus decisiones y me preocupaba que ella no viera cuán profundamente conectados estábamos. Sus elecciones me afectaban, pero no tenía voz. El tiempo pasaba y nuestras conversaciones seguían siendo superficiales. Aunque su salud mejoró, nuestro matrimonio continuaba desmoronándose. Me mantuve ocupado con mi trabajo como geólogo de investigación, pero Susan se negaba a discutir cualquier plan, dejándome incapaz de coordinar mis próximos viajes con ella. Nuestra vida juntos estaba desmoronando. A pesar de la creciente distancia, caminaba de puntillas a su alrededor, sintiéndome excluido de su mundo. Mi ansiedad creció, incluso causando síntomas físicos.
Necesitaba estructura y odiaba las sorpresas, pero Susan estaba convirtiendo mi vida en un caos de incertidumbres. Comencé a temer que me estuviera abandonando por sus actividades académicas, y eso me dejaba miserable. Por las noches, intentaba involucrarla en conversaciones, preguntándole sobre su progreso, pero cuando indagaba sobre sus arreglos de vida durante su investigación, se volvía defensiva y enojada. Se negó a responder cualquier pregunta hasta que su tesis estuviera terminada, lo que solo alimentaba mis sospechas y frustración. Nuestro matrimonio, que alguna vez fue amoroso, se estaba deteriorando. No habíamos tenido relaciones íntimas desde antes de que ambos nos fuéramos de viaje. Ella afirmaba que cualquier contacto físico mancharía su investigación, lo que me hacía cuestionar la naturaleza de su trabajo. Si el sexo con su esposo podía interferir en su investigación, ¿qué exactamente había estado haciendo? Comencé a preguntarme si había roto sus promesas de fidelidad. Su negativa a discutir cualquier cosa solo empeoraba las cosas. Mudó mi espacio de trabajo al comedor y me cerró fuera de la sala. Cuando le pregunté directamente si había sido infiel, reaccionó con hostilidad, insistiendo en que no discutiría su investigación hasta que su tesis estuviera completa. Estaba claro que nuestro matrimonio estaba en serios problemas. Mi estómago se revolvía de ansiedad y temía volver a casa. Sentía que Susan ya no era mía, sino que estaba consumida por su título. Nuestro matrimonio, que alguna vez fue feliz, se estaba desvaneciendo y no podía evitar, pero me preguntaba si otras parejas enfrentaban las mismas luchas cuando un compañero estaba enfocado en una tesis. Sus plazos autoimpuestos solo hacían que todo fuera más difícil. Después de una discusión particularmente tensa, llegué a mi punto de quiebre. Susan, dije enojado, has arruinado nuestra confianza en la comunicación. Creo que nuestro matrimonio está casi terminado y es tu culpa. Seguí criticándola y luego salí furioso, conduciendo sin rumbo para calmarme. Mientras manejaba, traté de aclarar mis pensamientos. Susan afirmaba que aún me amaba y esperaba que yo también la amara. La tranquilicé diciéndole que sí, pero odiaba cómo me estaba tratando. Se negaba a hablar sobre cosas importantes como nuestro matrimonio y su fidelidad. Mi ansiedad crecía mientras me preguntaba si había sido infiel o había cruzado límites por su investigación. No podía seguir viviendo en esta agitación y sabía que algo tenía que cambiar pronto, ya fuera por su parte o por la mía. Consideré dejarla y comenzar de nuevo, pero no podía imaginar la vida sin ella. Decidí investigar por mi cuenta. Pensé en contactar a alguien de su universidad que pudiera ayudarme. Reflexionando sobre su comportamiento, sus drásticos cambios de apariencia y su negativa a la cercanía durante meses eran alarmantes. La mujer que amaba se había transformado en alguien irreconocible. Mostraba poco interés en mi vida o mis sentimientos, y nuestra conexión física y emocional había desaparecido. Comencé a evitarla, lo que solo profundizó la distancia entre nosotros. Su uso de una puerta con llave y una computadora protegida por contraseña aumentó mis sospechas. Cuando la confronté, desestimó mis preocupaciones diciendo que no necesitaba preocuparme por su trabajo, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba ocultando algo. A pesar de sus garantías, mi desconfianza continuaba creciendo. Se negaba a compartir cualquier detalle sobre su investigación, alegando que interrumpiría su progreso. Este secretismo era nuevo e inquietante en nuestro matrimonio. Le dije que me sentía excluido, pero lo desestimó como algo insignificante. Mientras trataba de sobrellevar la situación, consideré la sugerencia de mi jefe de hablar con su profesor principal. Hice una cita y decidí investigar nuestras finanzas y su computadora mientras tanto. No encontré nada inusual en nuestras cuentas bancarias. Organicé que un experto en tecnología me ayudara a acceder a su computadora mientras ella estaba fuera. Me sentía incómodo al espiar, pero necesitaba respuestas que Susan no me daría. La oportunidad llegó cuando Susan me dijo que tenía que reunirse con su comité de tesis el siguiente martes, dándome el tiempo que necesitaba para profundizar. Con la ayuda de mi amigo técnico, planeé descubrir cualquier secreto que Susan estuviera ocultando. Esa mañana del martes, nada cambió. No había cercanía, ni afecto real, solo el mismo comportamiento distante. Susan seguía usando ropa conservadora y holgada que ocultaba su figura. Decidí ser un poco más paciente mientras recopilaba más información, pero sabía que pronto la confrontaría o consideraría el divorcio. Afortunadamente, no teníamos hijos. Conocí al profesor Young en su oficina. Fue amable y confirmó que era el asesor de tesis de Susan. También verificó que ella tenía una cuenta de gastos de investigación, pero no sabía si había presentado algún gasto. Su secretaria más tarde me proporcionó un informe detallado. Cuando pregunté sobre el giro inesperado en su investigación, él lo reconoció, pero dijo que Susan debería explicármelo. Mencionó que su investigación requería revisiones, pero su comité apoyó su trabajo. Me aconsejó, como esposo, tener una conversación profunda con Susan sobre todo lo que sucedió durante su investigación, enfatizando la importancia del perdón en el matrimonio. Sus palabras solo aumentaron mi ansiedad y sospechas. También pregunté sobre su configuración de comunicación y confirmó que había estado usando su equipo de audio para mantenerse en contacto con su comité. Cuando indagué sobre sus arreglos de vida durante la investigación, me dijo que ella cubriría eso en su presentación, pero no podía discutirlo sin su consentimiento. Le pareció extraño que ella le hubiera pedido que no hablara conmigo sobre eso, lo que aumentó aún más mis preocupaciones. Cuando salí, la secretaria me entregó un archivo con los registros financieros de Susan, que guardé para revisarlo más tarde. Al conducir a casa, mis sospechas crecieron.
El profesor Young no había aliviado mis preocupaciones. En cambio, mi paranoia se intensificó. No había pruebas concretas de infidelidad, pero el secretismo levantaba banderas rojas. En casa, escondí el archivo en mi escritorio y no mencioné mi reunión con el profesor a Susan. Era la primera vez que le ocultaba algo significativo y me hizo sentir incómodo. Tuvimos una breve conversación, pero la tensión permaneció. Le dije que su comportamiento me llevaba a sospechar de infidelidad y que necesitaba cambiar o nuestro matrimonio terminaría. Ella solo hizo una mueca y dio una sonrisa forzada, prometiendo explicarlo todo una vez que su tesis fuera aprobada. El día de la defensa de su tesis, Susan se vistió con el mismo atuendo conservador. Le sugerí que se vistiera adecuadamente para un evento tan importante, pero desestimó mis preocupaciones diciendo que su apariencia no importaba en su campo. Después de que se fue, llamé a mi amigo técnico, que estaba listo para ayudar. Llegó con su equipo y accedió rápidamente a la computadora de Susan, copiando todos sus correos electrónicos, archivos e incluso datos eliminados. Borró cualquier rastro de nuestra investigación y me aconsejó almacenar los discos de respaldo en un lugar seguro. Alquilé una caja de seguridad y coloqué los discos allí, sabiendo que lo que hubiera en ellos podría potencialmente destruir nuestro matrimonio. Cuando mi esposa regresó esa noche, parecía feliz. Había cenado en la ciudad y me llamó para decirme que tomara una hamburguesa para la cena. Le pregunté sobre la crítica de su tesis y sonrió, diciendo que había ido mejor de lo esperado. Su tesis fue aceptada para publicación y sus trabajos finales estaban completos. Estaba emocionada y dijo, casi he terminado, no habrá más problemas. Casi estaba bailando de emoción, ¿ves? Te dije que mi atuendo no importaba, mi investigación hablaba por sí misma. La felicité repetidamente, pero cuando intenté abrazarla y besarla, ella se apartó. No puedo besarte como solíamos hacerlo, murmuró, confundida y frustrada. Le pregunté, tu título está asegurado y tu investigación está completa, ¿por qué no podemos enfocarnos en nuestro matrimonio ahora? Ella se alejó diciendo, no podemos volver atrás. La presioné para obtener respuestas, preguntando si nuestro matrimonio había terminado, pero solo pidió una semana más para manejar las finanzas de la beca y las tarifas de graduación. Frustrado, la acusé de retrasar las cosas y jugar conmigo. Se produjo otra discusión y, a regañadientes, accedí a esperar. Le advertí que si volvía a retrasarse, comenzaría a buscar un abogado de divorcio. Salí a dar un largo paseo, enojado y tenso. Esa noche fue dura, no pude dormir y Susan también parecía inquieta. Temprano a la mañana siguiente, noté un cambio en su cuerpo. Su estómago, normalmente plano, tenía un pequeño bulto suave. Horrorizado, me di cuenta de que estaba embarazada. Dada la fecha, el niño no podía ser mío, debía haber estado embarazada antes de regresar a casa y su secretismo ahora tenía sentido. Abrumado por la rabia, la sacudí violentamente para despertarla. Ella gritó, tratando de escapar, pero la mantuve sujeta. Estás embarazada de otro hombre. Grité. No más retrasos, me vas a contar todo ahora. Salí furioso, cerrando la puerta de un golpe, y traté de calmarme haciendo café, pero mi ira solo creció. Rompí un vaso de frustración, sabiendo que este era el peor día de mi vida. Cuando llamé a Susan a la mesa, entró visiblemente asustada y vestida con su habitual ropa holgada. Le exigí que se pusiera algo decente, pero confesó que su ropa vieja ya no le quedaba debido a su embarazo. Admitió que sabía que estaba embarazada desde el día en que regresó, pero me lo había ocultado, incapaz de enfrentarlo. Susan explicó que creía que el embarazo era resultado de abusos durante su viaje de investigación. Fue coaccionada a tener relaciones sexuales por Henry, el jefe de la familia con la que se quedó, y se sintió atrapada. No podía escapar ni buscar ayuda porque su familia controlaba a las autoridades locales. Describió cómo la situación se convirtió en encuentros forzados y eventualmente voluntarios, dejándola sin otra opción que someterse. Comenzó a sollozar y mi ira se calmó. Si había sido atacada, eso cambiaba todo. Siempre había desestimado tales historias, pensando que no sucedían en América, pero ahora tenía evidencia de primera mano. Mientras planeaba en silencio buscar venganza, necesitaba que ella me contara todo primero. Lo siento, fuiste atacada, dije más suavemente, pero eso no explica por qué rechazas la cercanía conmigo o por qué continuaste viéndolo voluntariamente. Tampoco explica tus nuevos hábitos o tu secretismo. Tiene que haber más, sigue hablando, insté. Nuestro matrimonio sigue en problemas, pero te estás redimiendo un poco. Ella lloró más y no podía decir si era por culpa o porque la habían atrapado. Estoy intentando, Vicente, esto es tan difícil. Había planeado explicar todo en etapas, pero me obligaste a empezar ahora. Por favor, déjame contarte todo en el orden que tenía pensando. Vacilé, pero estuve de acuerdo. Está bien, pero todo tiene que salir hoy. No quiero que esto se alargue. Sí, todo hoy, lo prometo, respondió. Susan, antes de continuar, necesito decirte que he estado investigando. Hablé con tu profesor y copié todo en tu computadora. Tienes una oportunidad para ser completamente honesta conmigo. Saqué una grabadora, la configuré y la encendí. También tomé su teléfono celular y lo apagué, asegurándome de que no hubiera interrupciones. Luego comenzó su historia. Susan, interrumpí, me estás diciendo que creciste en una de esas familias polígamas. Sí, Vicente, mi madre era la cuarta esposa en una familia como la que investigué.
Cuando tenía 11 años, escapamos juntas una noche, dejando todo atrás, y finalmente encontramos refugio en Colorado. Allí construimos una nueva vida y nunca hablé de ello hasta ahora. Hizo una pausa y pude notar que estaba exhausta. Pidió un descanso y salimos a caminar. Por primera vez desde su regreso, me tomó de la mano. Después, nos sentamos de nuevo con un poco de agua y fruta. Mis experiencias de infancia moldearon mis intereses académicos, continuó. Quería entender ese mundo desde una perspectiva adulta. La siguiente parte será más difícil de escuchar para ti, pero seré lo más honesta posible. Explicó que la familia con la que se quedó era parte de su familia de la infancia y que eran sospechosos de su regreso, pero logró quedarse al pretender que podría regresar de forma permanente. El jefe de la familia, Henry, era un hombre alto y musculoso de unos 50 años, acostumbrado al control absoluto. Estableció reglas estrictas, incluyendo que tenía que renunciar a su anillo de boda. A regañadientes, cumplí, sabiendo que no tenía otra opción si quería quedarme y completar mi investigación. Su voz temblaba mientras recordaba el momento. Me preguntó qué había en mi mochila. Le dije que tenía mi ropa, objetos personales y mi computadora. Tomó la computadora y la rompió con una azada, luego la tiró. También tomó mi bolso y los $1000 que había dentro, diciendo que las mujeres no podían tener dinero en su casa. Me alegré de haber escondido efectivo cerca de la estación de autobuses. Quedó claro que era más una cautiva que una invitada, necesitando su aprobación para mi investigación. Acepté todos sus términos. Me miró, su voz suavizándose. Perder la computadora es la razón por la que me aislé. Cuando regresé a casa, tuve que reconstruir todo de memoria, incluyendo mis reacciones emocionales, que eran cruciales para mi investigación. Eso me causó mucha ansiedad, tanto allí como aquí, pero eso era solo una pequeña parte de mi estrés general. Acepté seguir todas las reglas de la comunidad sin causar ninguna interrupción, lo que se alineaba con mis objetivos de investigación. Podrías preguntarte por qué Henry me dejó quedarme como forastera. La única razón era que Henry estaba relacionado conmigo por familia, no por sangre. Él es 20 años mayor que yo y se convirtió en el jefe de nuestra familia después de que mi padre falleció. Cuando llegué, me dieron una cama en el ático con sus otras esposas. Henry dormía abajo y los niños dormían con nosotras. Tenía que trabajar como las otras mujeres, vestirme como ellas y obedecer todas las reglas. Hizo una pausa y luego continuó. La primera esposa inspeccionó mi maleta y encontró mi píldora anticonceptiva. Las tiró, diciendo que eran antinaturales y contrarias a la voluntad de Todopoderoso. También me quitaron la ropa interior y la quemaron. Tuve que usar prendas de algodón blancas y sencillas. No podía protestar, tenía que seguir sus reglas o irme. Me miró con resignación. Esa noche no pensé mucho en perder las píldoras, ya que no estábamos juntos. Planeaba volver a tomarlas una vez que llegara a casa. Me acomodé en una rutina y gradualmente gané la confianza de las esposas, lo que me permitió recopilar mucha información. No podía llevar un diario, así que tenía que confiar en mi memoria. Por eso necesitaba tanta privacidad después de regresar. Mientras hablaba, tomé notas. Continuó. En mi segunda semana, Henry anunció que me tomaría como su cuarta esposa. Me quedé en shock, pero a él no le importó que ya estuviera casada. Dijo que el Todopoderoso le había revelado que yo debía ser su esposa. Cuando protesté, se volvió agresivo, me arrastró a su dormitorio y amenazó con violencia si no cumplía. Me atacó y después de eso supe que estaba atrapada. Tomó aire, su voz temblando. A partir de entonces, me trató como a su esposa. Era controlador y dominante, y eventualmente me volví sumisa. Con el tiempo, comencé a aceptar e incluso disfrutar del rol. Empecé a desconectarme de mi vida contigo y a abrazar esta nueva realidad. Las otras esposas compartían experiencias similares. Después de semanas de estar confinada, Henry me permitió salir de la casa para visitar otras familias. Para entonces, había recopilado mucha información para mi investigación. También me convertí en la maestra de la comunidad, desarrollando planes de lecciones que se ajustaban a sus estrictas creencias. Mi papel allí se volvió crucial para mi investigación y fui completamente aceptada como parte de su mundo. Su voz se volvió más suave mientras añadía. Una noche, después de una fiesta para la hija de Henry, vi mi oportunidad de escapar. Agarré mi tarjeta de crédito oculta, dejé una nota y caminé por el camino que mi madre y yo habíamos tomado años atrás. Después de casi 13 kilómetros, estaba exhausta, pero logré conseguir un aventón hacia la estación de autobuses. Recuperé el efectivo que había escondido y ya sabes el resto. Regresé a casa y comencé a documentar todo. Me aislé para concentrarme en escribir, bloqueando todas las emociones, incluida nuestra relación. Suspiró, luciendo agotada. Por eso necesitaba tanta privacidad. Mi mente tenía que estar libre de distracciones emocionales, incluyendo el sexo contigo. Ahora, querido esposo, esta siguiente parte es aún más difícil. ¿Quieres hacer preguntas o debería continuar? Decidí dejarla continuar, sintiendo que nuestro matrimonio ya estaba más allá de la salvación. Siguió, he tenido tiempo para reflexionar sobre los dos estilos de vida que he experimentado. Son muy diferentes, cada uno con sus pros y contras. Honestamente, me atrae la vida rural comunal,
La idea de múltiples esposas tiene sus beneficios y he explorado esto en mi tesis. También estoy escribiendo una novela basada en mis experiencias y ya he recibido un anticipo de $50,000 por ello. He estado muy ocupada estos últimos meses, continuó Vicente. Las esposas se llevaban bien, incluso competían por satisfacer a su esposo. Lo que me llevó a mí, a mi madre y a mí a huir, ahora parece menos serio. Tras reflexionar, creo que las personas necesitan encajar en su cultura para ser felices. He llegado a aceptar su forma de vida, incluso si contradice los valores de la sociedad en la que tú y yo solíamos vivir. Interrumpí. Así que el ataque ya no te molesta. Eso no solo es incorrecto, es malvado. Ella ignoró mi comentario y continuó. Déjame explicar por qué no he tenido relaciones maritales contigo. Me preocupaba que si teníamos sexo, nublaría mis recuerdos de los encuentros con Henry, que necesitaba para mi investigación. Luego, el embarazo me hizo perder interés en el sexo. Con el tiempo, me di cuenta de que estaba dividida entre dos culturas muy diferentes y dos hombres muy distintos. No podía continuar así. En el mundo exterior estoy casada contigo y compartimos un amor tierno y gentil, pero con Henry era sumisa, y esa experiencia se volvió más satisfactoria para mí. Anhelaba el sexo salvaje y dominante con él y ahora que mi tesis está completa, necesito decidir, me quedo contigo o regreso con Henry. No puedo tener ambas cosas. Si regreso con él, debo serle fiel y no puedo haber estado contigo. Si me quedo contigo, tendrás que aceptar que estoy esperando su hijo. Aún llevo tu anillo de boda porque Henry me hizo usarlo. No compró uno nuevo ya que ya tenía este. Aunque la relación comenzó con un ataque, más tarde participé de manera voluntaria en la dinámica dominante sumisa con él. Era emocionante y nuevo para mí. Ahora tengo que elegir entre tú y esta sociedad, o él y su comunidad. No es una decisión fácil. Hizo una pausa antes de continuar. He contado a mi comité de tesis todo, incluyendo cómo aprendí a disfrutar de esa dinámica. Saben que estoy embarazada, pero no les afecta académicamente. Ahora estoy lista para responder tus preguntas, solo espero que seas civilizado, como yo lo he sido. Me senté en silencio, procesando sus palabras. Mi mente se aclaró rápidamente. Me di cuenta de que no necesitaba la información de su computadora ni los registros de la beca. La grabadora sería suficiente. Tomé una profunda respiración y hablé, tratando de controlar mi ira. Me has excluido por completo de la toma de decisiones. Has olvidado tus votos matrimoniales de amar y sostener, de renunciar a todos los demás hasta el final de la vida. Sin embargo, tomaste otro amante, tuviste un hijo con él y destruiste nuestro matrimonio. Me has empujado fuera de tu vida y ahora tu opción de seguir siendo mi esposa ya no existe. He decidido que nuestro matrimonio ha terminado. Continué, tus opciones ahora son limitadas. Puedes intentar volver con Henry, quien podría aceptarte de nuevo, o puedes criar a este niño sola, como lo hizo tu madre. Sea lo que elijas, lo harás sin mi ayuda. No te apoyaré ni a ti ni al niño, ni financiera ni emocionalmente. Me has torturado durante meses y ahora nuestra relación está muerta. La eliminaste. Mañana veré a un abogado de divorcio. Elegiste la investigación y la infidelidad sobre nuestro matrimonio y ahora debes vivir con las consecuencias. Me usaste mientras le dabas tu corazón y tu cuerpo a otro hombre. No esperes que pague una dote para que alguien más te saque de mis manos. Solté una risa dura y enojada. ¿Cómo esperas que haga eso? Pregunté. Ella respondió con desdén. Tengo mi propio dinero de beca y el anticipo de mi novela. No necesito nada de tu preciada cuenta bancaria. Puedo cuidar de mí misma. Susan, me has usado. No me has amado, respondí. Mi arduo trabajo financió tu investigación, mientras que tu beca solo cubría la matrícula. Yo pagué todo lo demás sin cuestionarte. Has sido infiel, no solo físicamente, sino también financieramente. Te casaste conmigo solo para facilitarte la vida y obtener tu título. Me has roto el corazón y parece que ni siquiera te importa. Mentiste cuando dijiste que me amabas. He perdido cualquier deseo de estar cerca de ti. Ella se estremeció y sacudió la cabeza. Vicente, te amé todos estos años, esperaba que me aceptaras. Estoy dividida por dentro también. Quería que mostrases tu amor siendo fiel, sin tantas quejas, dijo. Pero dejaste que tus emociones arruinaran nuestro matrimonio. Repliqué, tú rompiste mi corazón y no puedes arreglarlo. No entiendes el amor ni la fidelidad. Querías que aceptara tu infidelidad como una señal de amor. ¿Qué tipo de monstruo te has convertido? Ahora eres como él. Ella había compartido todo con sus colegas académicos, pero lo había mantenido oculto de mí. Me di cuenta de que siempre había sido solo una parte secundaria en su vida. ¿Vas a volver con él? ¿Sabes siquiera cuáles eran tus penas? Pregunté. Él no te lo dirá. Probablemente te golpeará hasta el final de tu vida para dar un ejemplo. Escapaste una vez, pero eso no volverá a suceder. Si vuelves, podrías morir allí, y si lo haces, lo encubrirán. Él lo verá como su derecho a disciplinarte. Si vuelves, estás arriesgando tu vida y la vida de tu hijo. No seré parte de eso. No tenía idea si lo que decía era verdad, pero quería asustarla. No estaba pensando en la reconciliación, solo quería herirla como ella me hirió. ¿Crees que puedes cuidar de ti misma? Lo descubrirás si vuelves.
Si valoras tu vida, ten mucho cuidado. No podía entender cómo alguien tan inteligente podría considerar siquiera regresar a esa vida. Estaba ya enferma mentalmente. La idea de que diera la espalda a todo por un hombre dominante era desconcertante. Me levanté y caminé, sintiendo el peso de todo. El sol se ha puesto sobre nuestro matrimonio, Susan. Esta mañana solo estaba enojado, ahora estoy exhausto y derrotado. Estoy entumecido. Siento cierto alivio porque al menos ahora tengo cierre. Ahora necesito averiguar cómo vivir sin ti. Ya no existes para mí, hablé en voz baja, drenado de emoción. Me sentía viejo y roto, ya no me importaba atacarla ni discutir. Solo quería que se fuera de mi vida por completo. Ella se sentó en silencio, mirando la pared. Salí a dar un paseo para aclarar mi mente, sabiendo que había asuntos pendientes. Ella había creado su propio castigo, pero había un hombre que aún necesitaba sentir las consecuencias de cruzarme. Estaba decidido a buscar justicia. Dormí en el sofá. A la mañana siguiente, llamé para pedir 2 semanas de licencia. Susan, he hecho café. Disfrútalo, dije. No obtendrás nada cuando regreses. Hay muchas cosas que no disfrutarás, pero tendrás tu sexo dominante. Pronto estaremos divorciados. Quédate con tus $50,000, pero no esperes ninguna parte de esta casa, hoy se pondrá en el mercado. Tenía planes para Henry que no iba a compartir. Prepárate para vivir en otro lugar. Me mudaré al apartamento corporativo esta tarde. Pronto recogeré el resto de mis cosas. De ahora en adelante, nos comunicaremos a través de abogados. Aquí tienes tu teléfono celular. Empaqué en silencio, llevándome las cintas por si terminábamos peleando por el divorcio. No dije adiós, no había nada bueno en esto. Ella era solo otro obstáculo que quitar de mi vida. Al día siguiente, cerré nuestras cuentas bancarias y moví el dinero a nuevas cuentas. Cancelé nuestra tarjeta de crédito conjunta y solicité una nueva. Me reuní con un abogado de divorcios y arreglé todo. Mi jefe fue comprensivo y prometió ayudar en lo que pudiera. Le dije que todo lo que necesitaba era que mi sueldo fuera a mi nueva cuenta y un tiempo libre. Si Susan llamaba, las secretarias podrían darle mi nuevo número y yo me encargaría de eso. Eso ocupó todo mi día. Al siguiente día, volví a mi antigua casa. Susan no estaba allí. Recogí la grabadora, las cintas, mis libros, archivos, ropa, herramientas, fotos, objetos personales y mi violonchelo. También contacté al agente inmobiliario para actualizar mi dirección y número de teléfono. Me informaron que no podían poner la casa en venta sin la firma de Susan. Está bien, que ella se encargue de la hipoteca, el jardín y el inodoro roto del baño. Dejé a Susan una nota con mi nueva información de contacto, aunque dudaba que se comunicara. Mencioné que quería hablar, no sobre el divorcio, sino sobre Henry. Cuanto más supiera sobre él, mejores serían mis posibilidades de idear un plan exitoso. Ahora estaba decidido a hacer que Henry pagara por su papel en el colapso de mi matrimonio. Escribí una nota sincera pidiendo a Susan que se reuniera conmigo y me ayudara a entender la mentalidad y la rutina diaria de Henry. Necesitaba que se convirtiera en una informante involuntaria. Después, regresé a la ciudad para ver al abogado de divorcios, armado con las cintas y archivos de la computadora. Le conté todo. Me negué a cualquier consejería previa al divorcio e insistí en dividir todo al 50 y 50, incluyendo el anticipo de Susan por su novela. No aceptaría pensión alimenticia ni manutención de los hijos. Exigí que renunciara a mi apellido y que su hijo no llevara mi nombre tampoco. No quería que mi nombre se manchara. Escribí un cheque grande de mi nueva cuenta bancaria, sin preocuparme por el costo. Lo que necesitaba era libertad. Libertad de Susan, del matrimonio y del odio. Con la mente clara, podía concentrarme por completo en hacer que Henry pagara. El éxito era mi prioridad, no el tiempo. Esa noche, Susan llamó, quería hablar. Arreglamos encontrarnos para almorzar en nuestra ciudad natal al día siguiente. Dormí bien por primera vez en meses, sintiéndome enfocado y decidido. Susan era ahora solo historia. Después de empacar algunas cosas para mi próximo viaje, me encontré con Susan en el restaurante. Se veía mejor, radiante en un moderno vestido prenatal con un poco de maquillaje. Ojalá el niño hubiera sido mío, su mejilla magullada aún era visible, pero la camarera nos sentó en un rincón tranquilo. Abordé la conversación con cautela, haciéndole un cumplido por regresar a la vida moderna, aunque ya no me importaba. Vicente, comenzó, quiero disculparme por cómo dije las cosas el otro día. Le respondí, Susan, no fue como lo dijiste, sino lo que hiciste. Nuestro divorcio es inevitable, pronto recibirás los papeles. El divorcio te liberará para regresar con Henry o vivir como madre soltera. También me libera de cualquier obligación hacia ti o el hijo de Henry. Nunca podré perdonar tu infidelidad. Estoy intentando no odiarte, fuiste una prisionera, pero no intentaste escapar. Quizás eso fue lo mejor, pero lo que experimentaste no fue del todo como ser atacada por un extraño. Mi mente sigue confundida. Quiero que me perdones por las cosas odiosas que di. Agregué antes de que pudiera responder. Estoy aquí para entender tu vida allí, no para hablar de sexo. Quiero saber sobre tu rutina diaria, el trabajo de Henry, el nombre y la ubicación de la comunidad.
No tengo interés en los detalles de tu vida amorosa. Comimos en silencio hasta que terminó. Luego explicó sus planes para regresar con Henry. Mis advertencias sobre su potencial violencia la habían asustado, pero necesitaba discutir los términos de su regreso. También necesitaba determinar si nuestro matrimonio estaba realmente más allá de la reparación, ya que su corazón seguía dividido entre mí y Henry. Sus palabras desencadenaron mi ira. Susan, te dije que nuestro matrimonio ha terminado. Tu corazón dividido, mi corazón está destrozado. Tu consideración por otro hombre nos rompió. La infidelidad no se trata solo de sexo. Quizás algún día entenderás la profundidad de tu traición. Me prometiste lealtad frente a todos, lo tiraste por un título en algún sexo salvaje. Ya no soy parte de tu futuro. Desvié la conversación de nuevo a mi propósito original, preguntándole sobre la vida diaria en el hogar de Henry. Compartió todo lo que quería saber. No percibí ninguna sospecha sobre mis intenciones. Henry era religioso, supersticioso y un obsesivo del control. Se enorgullecía de dominar a su familia y era muy respetado por los otros hombres del pueblo. Tenía sexo frecuente con sus esposas, a veces 2 o 3 en una noche. Susan dijo que le encantaba intentar estar a la altura de él, probablemente para ir y humillarme. Funcionó, pero no comenté nada. Salí del diner decidido a hacer que Henry pagara por su arrogancia. Después, visité a la madre de Susan, que estaba en casa tras su trabajo de docente. Nos sentamos en la mesa de la cocina, donde compartí la noticia del embarazo de Susan. Ella nos felicitó, pero su alegría se tornó en soca al explicar las acciones de Susan durante los últimos 6 meses. La madre de Susan estaba devastada, sin saber la extensión de la implicación de Susan con su ciudad natal. Veía su anterior escape como un evento traumático, similar a los judíos huyendo de la persecución. Ver a su única hija traída de nuevo a esa vida la destrozó. Lloramos juntos, unidas en nuestra pérdida compartida. En ese momento, encontré algo de consuelo en su presencia. A medida que el sol se ponía, largas sombras nos envolvían. Nos quedamos en un abrazo apretado, las lágrimas fluyendo, las suyas empapando mi camisa, las mías mojando su cabello. Después de lo que pareció una hora, finalmente nos separamos, emocionalmente exhaustos. Me invitó a quedarme a pasar la noche y acepté agradecido. A la mañana siguiente, después de un desayuno con café real, reanudé mi viaje a casa de mis padres. Prometí mantenerme en contacto con la madre de Susan. Era una persona hermosa tanto por dentro como por fuera. No pude evitar notar cuánto se parecía Susan a su madre antes de Henry. Mi odio por él crecía más fuerte en el camino. Llamé a mis padres, pero no obtuve respuesta. Intenté el celular de papá y él respondió. Él y mi madre estaban visitando a mi hermano, así que decidí extender mi viaje y unirme a ellos. Esperaba que la reunión ayudara a estabilizar mi nueva vida sin Susan. Pasé la noche en un motel antes de llegar al apartamento de mi hermano. Él había regresado recientemente de Afganistán, donde sirvió como comandante de una compañía de infantería. Después de los saludos y abrazos habituales, pedí un tiempo en familia en la sala de estar. A medida que el día avanzaba, sugerí pedir pizza, ensaladas y refrescos. Una vez que todos estuvieron reunidos, compartí la triste noticia de mi inminente divorcio de Susan. Mi madre lloró y mi padre preguntó si era posible una reconciliación. Comencé desde el principio, explicando el proyecto de investigación de Susan, mi viaje de trabajo y los cambios que siguieron. Fui interrumpido brevemente cuando llegó la pizza, pero continué detallando su embarazo y la compleja situación en la que nos encontrábamos. A medida que hablaba, el dolor dentro de mí resurgió, mezclándose con la ira. Mi madre lloró más intensamente, aferrándose a mi padre. Aunque él estaba emocional, contuvo las lágrimas, pero noté sus manos temblorosas. Mi hermano permaneció en silencio, su entrenamiento militar y experiencia en el campo de batalla evidentes en su postura rígida. Finalmente, se levantó y comenzó a caminar, profundamente pensativo. Cuando terminé, mi hermano dijo en voz baja, Vicente, tú y yo necesitamos un tiempo a solas. Vamos a dar un paseo. Me sacó del sofá y nos excusamos. Condujimos hasta mi motel, llamé a la familia para avisarles que volveríamos en 1 hora más o menos, y luego comenzó a hablar. Vicente, estás en una guerra y puede que no estés preparado. Déjame decirte cómo luchar esta batalla, dijo, tomando el control de la conversación. Hay reglas a seguir si quieres ganar. Puedes perder a Susan, pero no tienes que perder la guerra. Henry es tu enemigo y necesitas destruirlo sin sufrir grandes pérdidas. No necesito conocer tu plan ahora, pero después de que ganes, puedes decírmelo. Primero, conoce a tu enemigo, sus fortalezas y debilidades. Luego, iguala tus fortalezas a sus debilidades. No dejes que él use sus fortalezas en tu contra ni que explote tus debilidades. Continuó, elige el momento y el lugar para atacar, la sorpresa es crucial. Si es posible, hazlo con un ataque quirúrgico, limitando el daño colateral. No quieres herir a personas inocentes. Planea cuidadosamente, manténlo en secreto y no dejes que las emociones guíen tus acciones. Tu plan debe ser rápido y eficiente, no prolongado. Recuerda que el éxito requiere más recursos de los que piensas que necesitarás. Buena suerte y ten cuidado. Mantén esta conversación entre nosotros,
no le digas nada a mamá o papá. Con eso, regresamos a su casa. A la mañana siguiente tuvimos desayuno juntos y luego mamá y papá se fueron a casa. Los seguí, necesitaba recuperar algo que había escondido en su ático, algo que ni siquiera ellos conocían. Me quedé unos días, durmiendo en mi antigua habitación. Mamá se recuperó gradualmente y mi padre y yo tuvimos largas charlas sobre mi futuro, aunque no se mencionó nada sobre mis planes de justicia. Simplemente disfrutamos estar juntos como familia. Eventualmente, llegó el momento de que me moviera. Mientras mamá y papá estaban de compras, fui al ático, encontré lo que necesitaba y lo cargué en mi SUV. Al día siguiente, volví a la carretera, regresando a mi apartamento. Mi jefe me había estado pidiendo que fuera en otra expedición y, sin Susan, era más fácil aceptar. Les conté a mis padres sobre el próximo viaje de 2 meses al Atlántico Ecuatorial cerca de África, pero no comenzaría hasta que hubiera agotado todo mi tiempo de licencia. Tenía hasta 3 meses antes de tener que regresar. En Utah, puse el arma, aún en sus cajas, en un almacenamiento a corto plazo. Sabía que los satélites podían rastrearnos, así que también recogí algunos muebles de mi antigua residencia para almacenar junto con el arma. Accedí a mapas satelitales del área alrededor del pueblo de Henry, estudiándolos intensamente. Quería que él estuviera muerto, pero más que eso, quería que sufriera. Un final rápido no sería suficiente. Quería humillarlo y degradarlo públicamente. A medida que planeaba, me di cuenta de que eliminarlo de inmediato no era suficiente. Necesitaba saber que era el esposo de Susan quien lo había derribado, pero no podía dejar ninguna evidencia. Sonreí, imaginándolo en el lado receptor de la justicia. Susan tampoco se saldría con la suya. Contacté a un abogado duro recomendado por mi jefe para amenazar a la universidad con una demanda. Quería hacer que se arrepintieran de haber aprobado la investigación de Susan. No me importaban las legalidades, solo quería llamar su atención. El abogado envió una carta al presidente de la universidad y a la junta de síndicos, amenazando con una demanda de $20 millones. Su respuesta llegó rápidamente. El título de Susan aún no se había otorgado y la junta no había dado aprobación final. Mi abogado exigió que rechazaran su investigación por completo y revocaran su tesis sin posibilidad de apelación. En menos de 2 semanas, la junta aprobó una resolución instruyendo al presidente a corregir los hallazgos del departamento, reprender a los involucrados y negar el título de Susan. Incluso contactaron a su editor, prohibiendo el uso del nombre de la universidad en relación con su libro y congelaron su cuenta de fondos de investigación. Estaba satisfecho. Semanas después, la universidad no pudo contactar a Susan para informarle de su decisión. Contactaron a mi abogado, quien proporcionó la información de contacto de los abogados de divorcio de Susan, junto con las direcciones de su madre y de Henry. Susan no estaba en nuestro antiguo hogar y me preguntaba dónde estaría. A pesar de todo, todavía me preocupaba por ella y su hijo no nacido. Aunque odiaba lo que había hecho, también tenía otro plan en mente, enviarle un mensaje a Henry de parte del cielo. Elaboré cuidadosamente un documento formal al estilo de la Declaración de Independencia, con citas de las Escrituras para intimidarlo. Después de varias ediciones, lo imprimí en papel de lino caro. Lo coloqué en un hermoso soporte y me aseguré de que no hubiera huellas dactilares. El producto final estaba listo. Estaba seguro de que las creencias supersticiosas de Henry, y su fe en nuevas revelaciones y visitas divinas harían que el documento pareciera un mensaje divino. Me reí, sintiéndome bien con mi plan. Estaba usando mis fortalezas contra sus debilidades, tal como me había aconsejado mi hermano. Desvié mi enfoque para prepararme para mis próximos viajes. Uno sería para confrontar a Henry y luego continuaría hacia África sin regresar. Planeaba ser el ángel vengador que aparecía de la nada y desaparecía sin dejar rastro. Me encantaba la idea, pero sabía que cualquier error podría significar un desastre. Para tener éxito, necesitaba estudiar, practicar y mantener un secreto completo. El Internet hacía que reunir información fuera más fácil que ir a una biblioteca, donde mis acciones podrían ser rastreadas. Estudié mapas y aprendí la distribución de las tierras agrícolas de Henry. Sabía qué cultivos plantaba, cuando trabajaba y dónde le gustaba descansar. Las fotos satelitales, mucho más detalladas que las imágenes públicas, mostraban cada detalle del paisaje. Sabía el lugar perfecto, una pequeña ladera cerca de un árbol, junto a su campo de trigo, donde podría esconderme y hacer mi movimiento. Estaba eligiendo el campo de batalla y me era ventajoso. Semanas de intensa planificación se dedicaron a esto. Estudié anatomía humana, enfocándome en cómo quitar uno de los testículos de Henry. Quería dejarlo con su deseo sexual, pero sin la capacidad de satisfacerlo. Una venganza adecuada. Él había tomado a mi esposa, así que yo le quitaría su medio de satisfacción sexual. El plan se sentía correcto, pero sabía los riesgos. No quería terminar en prisión, así que afiné cada detalle. Compré suministros en varias tiendas, pagando en efectivo. Incluso pedí maquillaje y una barba falsa en línea, junto con zapatos de gran tamaño de una tienda de segunda mano. Una mañana, mi abogado interrumpió mis planes. Susan había firmado los papeles de divorcio y no los estaba impugnando. No necesitaba comparecer en la corte. Los documentos fueron presentados y comenzó el periodo de espera de 60 días. Mi abogado informó al abogado de Susan sobre la decisión de la universidad de revocar su título, y Susan aparentemente lo perdió. Estaba devastada, había perdido todo,
incluido su título y su reputación. Sentí algo de culpa por herir a su madre, quien fue daño colateral en todo esto, pero Susan se lo había buscado. Nuestra casa se vendió rápidamente y dividimos las ganancias equitativamente. Susan no quería vivir allí y a mí no me importaba dónde fuera. Tenía mi propio futuro que resolver. Extrañamente, perdí el deseo de tener sexo. Mi energía estaba consumida por mi proyecto y esperaba que mis impulsos regresaran más tarde. Susan había sido mi única pareja y ya no deseaba a nadie más, ni siquiera a ella. Durante este tiempo, mantuve el contacto con la oficina e incluso hice algo de planificación previa al viaje con mi jefe. Mi próximo viaje a África proporcionaría una perfecta coartada si era necesario. Me encontré con mi amigo experto en tecnología, quien me ayudó a obtener pasaportes falsos, identificaciones y otros elementos esenciales. Nos preparamos para salir del país, él tomando mi lugar en la primera parte del viaje. Nuestro plan era cambiar de identidades brevemente, asegurando que tuviera una sólida coartada mientras trataba con Henry. Todo estaba listo. Mi amigo Geek y yo coordinamos nuestros tiempos y vuelos. Empaqué mis suministros, alquilé una unidad de almacenamiento y preparé un coche de alquiler. Usé guantes para no dejar huellas dactilares y me cambié a un disfraz antes de dirigirme al pueblo de Henry. Me aseguré de ser visto por los lugareños, pero no interactué con nadie. Creí ver a Susan, pero no estaba seguro si era ella. Esperaba que fuera testigo de la justicia que estaba a punto de impartir. Luego me fui sin decir una palabra, listo para la fase final de mi plan. Esa noche tomé mi lugar a 20 metros del lugar habitual de descanso de Henry, bajo el árbol solitario, escondido bajo un camuflaje desértico. Comprobé todo una última vez, incluyendo la dosis del dardo. El arma estaba diseñada para tranquilizar la fauna africana, y la cargué para derribar a un animal de 140 kilos, suponiendo que Henry pesaba alrededor de 120 kilos. Me pesé con mi bata blanca camuflada con el documento titulado, de Henry, de parte del cielo. Estaba listo, el calor era intenso y bebí mucha agua. Justo como había predicho, Henry apareció alrededor del mediodía, trabajando en el campo de trigo. Finalmente se descansó bajo el árbol. Apunté a su glúteo máximo y disparé el dardo. Le dio y, aunque se lo quitó de encima, era demasiado tarde. Emergí de mi lugar de escondite, ahora vestido completamente de blanco, sin la barba, queriendo que viera mi cara. Tenía alrededor de 20 segundos antes de que quedara inconsciente. Corriendo hacia él, grité, Henry. El cielo ha escuchado los llantos de Vicente Hernández, el verdadero esposo de Susan. Has pecado y yo soy el ángel vengador enviado a impartir el castigo. Henry intentó levantarse, pero colapsó, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. No podía hablar y me aseguré de que me viera claramente antes de que perdiera el conocimiento. Nadie vio o oyó lo que sucedió. Aunque no era naturalmente violento, ahora no tenía vacilación. Con Henry inconsciente, actué rápidamente. Le bajé los overoles y la ropa interior, exponiendo sus genitales. Después de atar un ligamento apretado alrededor de la base, usé un bisturí quirúrgico para extirpar la mayor parte de su herramienta, dejando solo un pequeño muñón. Vertí un astringente en la herida para detener el sangrado y luego até sus testículos, removiendo uno y asegurando el otro con un hilo de algodón. Coloqué el testículo extraído alrededor de su cuello como un sombrío trofeo y puse su herramienta en una bolsa con solución conservante. Hubo un sangrado mínimo y quedé satisfecho con el resultado. Henry viviría, pero sin su virilidad. Dejé un mensaje entre sus piernas, el testamento escrito de la visita del ángel vengador, con su testículo encima como una exhibición macabra. No me quedé para regodearme. Después de recoger todo, borré cualquier rastro de mi presencia y me fui, asegurándome de que mis huellas sugirieran a un culpable diferente. Eliminé cuidadosamente todas las pruebas, quemé la ropa y el equipo, y cambié los neumáticos del automóvil antes de devolverlo. Abordé un vuelo a Sudáfrica usando un pasaporte falso, llevando la herramienta de Henry como un trofeo retorcido. Estaba tranquilo, incluso contento, mientras viajaba. Mi amigo y yo nos encontramos en Sudáfrica, intercambiamos cortesías y seguimos caminos separados mientras yo continuaba mi trabajo en África. Susan regresó a casa deprimida y asustada de Henry, quien se había vuelto más violento después de perder su virilidad. Finalmente lo dejó, se mudó cerca de su madre y crió a su hijo como madre soltera. Nunca terminó su doctorado y, aunque pensé en volver a conectar con ella, no pude criar al hijo de Henry en lo que habría sido nuestro 10º aniversario. Le envié la herramienta preservada como un gesto final. Me había mudado a una nueva vida y familia. Al final, nadie realmente ganó. Susan perdió su doctorado, Henry perdió su virilidad, y yo perdí a la mujer que una vez amé. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.